Capítulo 12. La inauguración del templo Stoar había sido anunciada para el 1 de noviembre por la tarde. El agente de publicidad había hecho un buen trabajo. Las personas hablaban del acontecimiento, de Howard Rourke, de la obra maestra arquitectónica que esperaba la ciudad. En la mañana del 31 de octubre, Halfdan Stoar volvió de su viaje alrededor del mundo. El Svartskjöld fue a recibirlo a la dársena. En la mañana del 1 de noviembre, Halfdan Stoar dio un breve comunicado manifestando que el templo no sería inaugurado sin dar ninguna explicación. El 2 de noviembre, la sección titulada Una vocecita del Banner de Nueva York apareció subtitulada Sacrilegio y decía lo siguiente: "El tiempo ha llegado", dijo el lobo marino, "de hablar de muchas cosas, de barcos y zapatos y de Howard Rourke, y de repollos y de reyes, y de por qué hierve el mar, y de si Rourke tiene alas. No es nuestra misión, diremos parafraseando a un filósofo, que no es de nuestro agrado, actuar de matamoscas, pero cuando una mosca tiene manías de grandeza, los mejores de nosotros tenemos que rebajarnos para hacer un pequeño trabajo de exterminio. Se ha hablado mucho últimamente de cierto Howard Rourke. Puesto que la libertad de palabra es nuestra herencia sagrada e incluye la libertad de perder nuestro tiempo, no hay perjuicio en tal conversación fuera de que uno pueda encontrar tantos temas más provechosos que el de discutir acerca de un hombre que no tiene nada en su favor, salvo un edificio que empezó y no pudo terminar. No habría daño en esto si lo ridículo no resultara trágico y fraudulento. Howard Rourke, como la mayoría sabe, y no desearán oírlo nuevamente, es un arquitecto. Hace un año se le confió una obra de extraordinaria responsabilidad. Se le encargó que erigiese un gran monumento en ausencia de su propietario, que creía en él y que le dio la más completa libertad de acción. Si la terminología de nuestras leyes criminales se pudiese aplicar al reino del arte, diríamos que lo que el señor Rourke ha entregado constituye el equivalente a un desfalco espiritual. El señor Halfdan Stoar, el conocido filántropo, había intentado regalar a la ciudad de Nueva York un templo consagrado a la religión, una catedral no sectaria que simbolizase la fe del espíritu humano. Lo que el señor Rourke ha calificado podría ser un prostíbulo, que es a lo que más se parece si tenemos presente algunas de sus ornamentaciones escultóricas, pero no es un templo. Parece que una malicia deliberada hubiese invertido en este edificio toda concepción característica de una construcción religiosa. En lugar de estar enteramente cerrado, este presunto templo está completamente abierto como un bar del oeste. En lugar de un espíritu de dolor respetuoso que sea digno de un lugar donde uno contempla la eternidad y advierte la insignificancia del hombre, este edificio se caracteriza por su júbilo orgiástico y disoluto. En lugar de líneas que se remonten al cielo, requeridas por la verdadera naturaleza del templo, como un símbolo de la aspiración del hombre hacia algo más alto que su propio yo, este edificio es ostentosamente horizontal, su cuerpo en el barro declara su alianza con lo carnal, glorificando los groseros placeres de la materia sobre los del espíritu. La estatua de una mujer desnuda en un sitio donde los hombres vienen a elevarse, habla por sí sola y no requiere más comentario. Una persona que entra en un templo busca liberarse de sí misma. Desea humillar su espíritu, confesar su indignidad, implorar perdón. Realiza esto con un sentimiento de humildad. La posición propia de un hombre en la casa de Dios es estar de rodillas. Nadie que esté en su sano juicio se arrodillará en el templo del señor Rourke. El lugar lo impide.
Las emociones que sugiere son de una naturaleza diferente: arrogancia, audacia, desconfianza, propia exaltación. No es la casa de Dios, sino la celda de un megalómano. No es un templo, sino su antítesis perfecta, una burla insolente a toda religión. Lo llamaríamos pagano si no fuera porque los paganos eran buenos arquitectos. Esta sección no es la defensora de ningún credo determinado, pero la simple esencia nos pide que respetemos las convicciones religiosas de nuestros conciudadanos. Nos creemos en el deber de exponer al público la naturaleza de este ataque deliberado a la religión. No podemos perdonar un sacrilegio ultrajante. Si pareciera que hubiéramos olvidado nuestras funciones de críticos de valores puramente arquitectónicos, diremos tan solo que la ocasión no las necesitaba. Constituye un error glorificar la mediocridad mediante un esfuerzo de crítica seria. Nos parece recordar que Howard Rourke hizo algún edificio antes y tenía la misma ineptitud, la misma cualidad pedestre y aficionado exageradamente ambicioso. Y esta, amigos, es la cuestión. Nos alegramos de que la tarea doméstica de hoy esté terminada. Realmente, no nos causa regocijo escribir sobre defunciones. El 3 de noviembre, Jaaptan Stoar inició un juicio contra Howard Rourke por incumplimiento de contrato de incapacidad profesional, pidiendo daños y perjuicios. Exigía la suma necesaria para que otro arquitecto reformase el templo. La tarde de su retorno, el Suarstuji lo había llevado a ver el templo. Tuji no dijo nada. Jaaptan Stoar miraba fijamente y Tuji oía que los dientes postizos le sonaban espasmódicamente. La obra no se parecía a nada de lo que Stoar había visto en ninguna parte del mundo, ni a nada de lo que esperaba. No sabía qué pensar. Cuando miró desesperadamente a su amigo, como pidiendo auxilio, sus ojos parecían de gelatina. En aquel instante, Tuji no hubiera podido convencerlo de nada. Tuji habló manifestando lo que días después dijo en su sección. Pero fue usted el que me dijo que Rourke era bueno. Gimió Stoar con pánico. Creía que lo era, repuso Tuji fríamente. ¿Y entonces, por qué? No sé, dijo el acompañante, y su mirada acusadora le dio a entender que no había ninguna culpa en ella y que toda la culpa la tenía el mismo Stoar. Tuji siguió mudo dentro del coche, en el trayecto de vuelta a la vivienda de Stoar, a pesar de que éste le rogaba que hablase. No quería contestar, este silencio llevó el terror al ánimo del anciano. Ya en el piso, Tuji lo condujo a un sofá y se quedó delante de él, sombrío como un juez. Jaaptan, sé por qué ha ocurrido. ¿Por qué? ¿Cree que podría haber alguna razón para que yo le mintiese? No, desde luego que no. Usted es el hombre más experto y el más honrado que vive, y no comprendo, sencillamente no comprendo nada. Yo sí. Cuando le recomendé a Rourke, tenía motivos para esperar, con lo mejor de mi honrado juicio, que le hiciera una obra maestra. Pero no lo hizo. ¿Sabe, Jaaptan, qué poder puede trastornar todos los cálculos de los hombres? ¿Qué poder? Dios ha elegido ese camino para rechazar su ofrenda. Él no lo considera digno de que le presente un templo. Usted me puede embaucar a mí y a todos los hombres, pero no puede embaucar a Dios. Él sabe que su trayectoria es más negra que todo lo que yo creía. Continuó hablando largo rato, tranquila, severamente, con un silencio de horror, para finalizar. Parece evidente, Jaaptan, que usted no puede comprar perdones por el hecho de mirar hacia lo alto. Solamente los puros de corazón pueden elevar un templo.
Usted debe marchar por los senderos humildes de la expiación antes de llegar a ese grado. Debe aplacar a los hombres antes de aplacar a Dios. Esa ofrenda no debe ser un templo, sino una institución humana, como, por ejemplo, un hogar para niños anormales. Japtan Stoar no confiaba en aquello. Después, después, se quejó. Deme tiempo. Convino en demandar a Arur conforme Tugil aconsejaba, para hacer posibles con la indemnización las reformas, y decidir más tarde en qué podrían consistir esas reformas. No se moleste por cualquier cosa que yo escriba o diga sobre esto, le dijo Tugi al irse. Estaré obligado a declarar muchas cosas que no son totalmente verídicas. Debo proteger mi reputación de una desgracia que es una culpa suya y no mía. Acuérdese que ha jurado no revelar a nadie que yo le aconsejé contratar a Rourke. Al día siguiente apareció, sacrilegio, en el banner y colocó la mecha. El anuncio de la demanda de Stoar la encendió. Nadie habría considerado de urgencia realizar una cruzada por la arquitectura, pero la religión había sido atacada, el agente de publicidad había preparado el terreno perfectamente, la fuente de la atención pública estaba herida, muchas personas podían hacer uso de ella. El clamor de indignación que se levantó contra Howard Rourke y su templo asombró a todo el mundo menos a Ellsworth Tuggy. Los clérigos condenaban el edificio en sus sermones, los clubs de mujeres presentaban notas de protesta, un comité de madres llenó la página octava de los diarios con una petición en la cual chillaban por la protección de sus hijos. Una actriz escribió un artículo sobre la unidad esencial de todas las artes y explicó que el templo de Stoar no tenía ningún sentido de estilo constructivo y habló del tiempo en que ella hacía el papel de María Magdalena en un gran drama bíblico. Una ama de sociedad escribió un artículo sobre los templos exóticos que había visto en un peligroso viaje que había hecho por la jungla y alaba la emocionante fe de los salvajes reprochando el cinismo de los hombres modernos. El templo Stoar, dijo, es un síntoma de blandura y de decadencia. El profesor de un colegio le escribió una carta al director de un diario sobre su experiencia espiritual y manifestó que no podría haberla experimentado en un lugar como el templo Stoar. La CA publicó una declaración imponente denunciando al templo Stoar como un fraude espiritual y artístico. Similares declaraciones, con menos majestad y estilo menos cuidado, fueron dadas a la publicidad por consejos de arquitectos, escritores y artistas estadounidenses. Nadie había oído hablar de ellos, pero eran consejos, y esto daba peso a sus palabras. Un hombre decía a otro, ¿sabe que el Consejo de Arquitectos estadounidenses ha dicho que ese templo es una vulgaridad arquitectónica? En tono que sugería intimidad con el mundo del arte. El otro no quería confesar que jamás había oído nada de tal grupo, pero contestaba, esperaba que lo dijese, ¿no le ocurría a usted lo mismo? Hampton Stoar recibió muchas cartas de adhesión que empezaron a hacerle completamente feliz, nunca antes había sido tan popular. Ellsworth, pensó, tenía razón. Sus hermanos los hombres habían comenzado a perdonarle. Ellsworth siempre tenía razón. Los diarios mejores abandonaron el asunto al poco tiempo, pero el banner lo siguió. Había sido una bendición para el banner. Gail Winand estaba ausente, viajando en su yate por el Océano Índico, y Alba Scarrett quería emprender una campaña. Esto le vino de perilla. Ellsworth no tenía necesidad de hacerle sugestiones. Scarrett aprovechó la ocasión por su cuenta. Escribió acerca de la decadencia de la civilización y deploró la pérdida de la fe sencilla. Promovió un concurso de ensayos para estudiantes de las altas escuelas sobre ¿por qué voy a la iglesia? Publicó una serie de artículos ilustrados sobre
las iglesias y nuestra infancia. Publicó fotografías de esculturas religiosas de todas las épocas, la esfinge, gárgolas, tótems, y dio gran preeminencia a las fotografías de la estatua de Dominique, con notas de indignación apropiada, pero omitiendo el nombre de la modelo. Publicó caricaturas de Rourke como un bárbaro, con piel de oso y una masa. Escribió muchas cosas inteligentes acerca de la Torre de Babel, que no pudo llegar al cielo, y de Ícaro, a quien se le cayeron las alas de cera. El Swarturi permaneció a la expectativa. Hizo 2 pequeñas sugestiones. Encontró en el archivo del banner la fotografía de Rourke tomada cuando la inauguración de la Casa Andrecht, la fotografía del rostro de un hombre en un instante de exaltación, y la hizo publicar en el diario con el encabezamiento: «Está contento, señor superhombre». Hizo abrir, además, el templo Stoddard mientras se ventilaba el juicio. El templo atrajo multitudes que dejaban dibujos e inscripciones obscenas en el pedestal de la estatua de Dominique. Muy pocos eran los que iban y admiraban en silencio la construcción, pero no eran de los que tomaban parte en las discusiones públicas. Ostanger escribió un artículo furioso en defensa de Howard Locke y del templo, pero no era una autoridad en arquitectura ni en religión, y el artículo quedó ahogado en la tormenta. Howard Rourke no hizo nada. Le pidieron que hiciese declaraciones y hasta recibió a un grupo de reporteros en su oficina. Habló sin enojo: «No puedo hablar a nadie acerca de mi edificio. Si preparase un picadillo de palabras para rellenar los cerebros de los demás, sería un insulto para ellos y para mí. Pero estoy contento de que hayan venido. Tengo algo que decir. Quiero pedirles a todos los que están interesados en esto que vayan y vean el edificio, que lo contemplen y que después empleen las palabras que les dicte su propio cerebro, si quieren hablar». El banner relató la entrevista de la siguiente manera: el señor Rourke, que parece que fuese un lebrel de la publicidad, recibió a los periodistas con aire de insolencia fanfarrona y declaró que la opinión pública era un picadillo. Prefirió no hablar, pero parecía darse bien cuenta de los puntos de vista que le advertían de su situación. De lo único que se preocupó fue decir que su templo había sido visto por tanta gente como era posible. Rourke rehusó nombrar abogado para que lo representara en el pleito que se ventilaba. Manifestó que quería defenderse personalmente y ni quiso dar explicaciones de cómo iba a hacerlo, a despecho de las protestas coléricas de Ostanger. «Ostan, hay ciertas reglas que estoy dispuesto a obedecer. Estoy dispuesto a usar la ropa que usa todo el mundo, a comer los mismos alimentos, a viajar en el mismo tren. Pero hay cosas que no puedo hacer a la manera de la gente, y esta es una de ellas. ¿Qué sabe usted de audiencias y de leyes? Le va a ganar». ¿Qué va a ganar? El pleito. ¿Tiene alguna importancia el pleito? Yo no puedo hacer nada para impedirle que toque el edificio. Le pertenece. Puede eliminarlo de la faz de la tierra o hacer con él una fábrica de cola. Puede hacerlo, gane o pierda el pleito. Pero lo hará con su dinero. Sí. Podrá sacarme dinero. Stephen Mallory no hizo ningún comentario, pero su rostro estaba como la noche en que Rob lo conoció. «Stephen, diga algo, si tiene ganas de hablar», le dijo Rourke una noche. «No hay nada que decir», repuso Mallory indiferente. «Ya le dije que no le permitirían subsistir». Rourke exclamó: «Basuras. No tiene derecho a sentirse temeroso por mí. No temo por usted. ¿Para qué serviría? Es algo más». Días más tarde, cuando estaba sentado en el alféizar de la ventana,
En la habitación de Rourke mirando a la calle, Mallory dijo de súbito: «Howard, ¿se acuerda de lo que le hablé, de la bestia a la cual temía?» No sé nada del Swarstugi. Nunca le había visto antes de dispararle el tiro. Solamente leyó lo que escribe. Disparé contra él porque pienso que él sabe todo acerca de la bestia. Cuando Dominique entró en la oficina de Tuji, este se sonrió con una acogedora sonrisa, inesperadamente sincera. No pudo evitar que sus cejas se contrajesen por haberse burlado, de manera que el fruncimiento de las cejas y la sonrisa quedaron ridículamente unidos un momento. Él se burló porque no era su entrada dramática acostumbrada, no halló ni enojo ni burla. Ella entró como si fuese un tenedor de libros que llevó un recado comercial. «¿Qué piensa conseguir con eso?», le preguntó Dominique. Tuji trató de tomar su acostumbrado aire de regocijada animosidad. «Siéntese, querida. Estoy encantado de verla». Franca e imponentemente encantado. En realidad, ha tardado demasiado. La esperaba aquí mucho antes. Me han felicitado mucho por ese pequeño artículo, pero le doy mi palabra, no me divertió nada y quería oír lo que piensa usted. ¿Qué piensa conseguir con eso? Mire, preciosa, espero que no le haya importado lo que dije de la estatua erigida a usted. Pensé que comprendería que no podía pasarla por alto. Kirolaz. La esperaba tan impacientemente. Pero deseo que se siente, yo también estaré más cómodo, ¿no? Bueno, como prefiera, siempre que no se vaya. ¿El pleito? Caramba. ¿No es lógico? ¿Cómo lo va a detener?, preguntó con el tono que uno emplearía para recitar una lista de datos estadísticos. No probará nada, lo gane o lo pierda. Todo eso no es más que una borrachera para un gran número de patanes, puercos, pero obtusos. No creí que usted perdiera el tiempo preparando bombas asfixiantes. ¿Todo esto será olvidado antes de la próxima Navidad? Dios mío. Pero yo debo de ser un fracaso. Nunca pensé que pudiera ser tan pobre maestro. Que usted haya aprendido tan poco en 2 años de estrecha colaboración conmigo. Es verdaderamente desalentador. Puesto que usted es la mujer más inteligente que conozco, la falta debe ser mía. Bueno, veamos, aprendí una cosa, y es que yo no pierdo mi tiempo. Está bien, todo será olvidado antes de la próxima Navidad. Y esta, vea, será la hazaña. Uno puede luchar por una causa viva y puede luchar por una muerta. Una causa muerta, como todas las cosas muertas, no desaparece, deja una materia descompuesta detrás, que es lo más desagradable que pueda pesar sobre su nombre. El señor Haptan Stoddard será olvidado completamente. El templo será olvidado. El pleito será olvidado. Pero aquí lo que quedará, Howard Rourke. Caramba, ¿cómo puede confiar en un hombre como ese? Es un enemigo de la religión. Es completamente inmoral. Antes que nada, la engañará en los gastos de la construcción. Rourke no es bueno, porque un cliente tuvo que demandarle porque le hizo una chapucería de edificio. Rourke. Espere un momento, ¿no es ese el muchacho que anduvo en boca de todos los diarios por una especie de embrollo? Espere, ¿qué era? Un escándalo inmundo. El propietario del edificio, creo que era un burdel, tuvo que demandarle. No se relacione con un individuo de un carácter tan notorio como es ese, porque, cuando hay tantos arquitectos decentes para elegir, luche contra eso, querida. Dígame una forma de combatirlo,
especialmente cuando tiene más armas que talento, que no es un arma, sino una gran responsabilidad. Sus ojos parecían decepcionados, atendían pacientemente, con una inquieta mirada que no quería transformarse en cólera. Ella estaba delante de su mesa, erguida, dominándose, como un centinela ante una tormenta que tiene que sufrir, frente a la que tiene que permanecer aunque no pueda aguantar más. Creo que usted quiere que continúe, dijo Tuji. Ahora habrá comprendido la afectividad característica de una causa muerta. Usted no se lo puede quitar de la cabeza, no se lo puede explicar, ni defenderlo. Nadie quiere escuchar. Es bastante difícil adquirir forma. Y es difícil cambiar la naturaleza de la fama que uno adquirió. No puede arruinar a un mal arquitecto demostrando que es un mal arquitecto, pero lo puede arruinar diciendo que es un ateo o que alguien lo ha demandado o que convive con determinada mujer o que le arranca las alas a las moscas. Usted dirá que esto no tiene sentido. Claro que no lo tiene, pero es eficaz. La razón puede ser combatida con la razón. ¿Cómo va a combatir lo irrazonable? El inconveniente suyo, querida, y el de la mayor parte de la gente, es no tener respeto por lo absurdo. Lo absurdo es el factor más importante de nuestras vidas. No se puede tener éxito si lo absurdo es enemigo de uno, pero si llega a transformarlo en su aliado, ¡ay, Dios mío! Mire, Dominique, dejaré de hablar cuando usted dé muestras de estar asustada. Siga, respondió ella. Creo que ahora tendrá que hacerme una pregunta. O quizá no quiere ser vidente y desea que adivine la pregunta. Creo que usted tiene razón. El asunto es, ¿por qué elegí a Howard Rourke? Porque, para citar mi propio artículo, no es mi función actuar de matamoscas. Le cito esto ahora con un significado diferente, pero dejemos esto. También esto me ha ayudado a obtener algo que quería de Haptan Stodar, pero es una cuestión secundaria, un incidente, una bagatela. Sobre todo, ha sido un experimento. Apenas una prueba, podemos decir. Los resultados han sido satisfactorios. Si usted no estuviese comprometida como está, podría ser la única persona que apreciara el espectáculo. En verdad, he hecho muy poco si considera la magnitud de lo que tengo que hacer. ¿No le resulta interesante ver una máquina enorme, complicada como es nuestra ciudad, con todas las palancas, correas y engranajes entrelazados, que pareciera que uno necesitara un ejército para ponerla en movimiento y encontrar que con apretar un punto con el dedo meñique, el único punto vital, su centro de gravedad, todo se desmorona en un indigno montón de hierro viejo? Es posible hacerlo, querida, pero lleva mucho tiempo. Lleva siglos. Yo tengo la experiencia de muchos peritos que han existido antes que yo. Pienso que seré el último y el más afortunado de una serie, porque, aunque no soy más hábil que lo que ellos fueron, veo más claramente lo que queremos conseguir. Sin embargo, eso es abstracto. Hablando de la realidad concreta, ¿no encuentra nada divertido en mi pequeña experiencia? Yo, sí. Por ejemplo, sabe que toda la mala gente está del lado del culpable. Albus Carret, los profesores universitarios, los directores de los diarios, las madres respetables y las cámaras de comercio tendrían que haber venido volando en defensa de Howard Rourke si valoraran sus vidas, pero no lo han hecho, apoyan a Haptan Stodar. Del otro lado, ya que algún grupo de destornillados izquierdistas de poca monta, denominados la Nueva Liga del Arte Proletario, trató de alistarse en defensa de Howard Rourke, dicen que ha sido víctima del capitalismo, cuando tendrían que saber que Haptan es un campeón.
Rourke, a propósito, ha tenido la sensatez de rehusar. Y comprende. Usted también. Yo comprendo, pero muchos otros no. Oh, bueno, también el hierro viejo tiene su uso. Dominique giró sobre sus talones para irse. Se va. Por el tono de su voz parecía que se había molestado. No quiere decir nada. Nada completamente. Dominique me está abandonando. Y como la esperaba, yo soy una persona que se basta a sí misma, por regla general, pero necesito un auditorio de vez en cuando. ¿Usted es la única persona ante quien puedo manifestarme? Supongo que debe ser porque tiene tal desprecio por mí, que nada de lo que diga puede importarle. Ya ve, lo sé, pero no me preocupa. Además, los métodos que adopto con la gente no los adoptaría con usted. Aunque parezca extraño, solo empleo mi honradez con usted. ¿Para qué diablos hacer un trabajo hábil si nadie sabe que uno lo ha hecho? Si fuera la misma de antes, me diría que esa es la psicología de un asesino que ha cometido el crimen perfecto y que después lo confiesa porque no puede soportar que nadie lo conozca. Y yo le hubiese dicho que tiene razón. Quiero un auditorio. Este es el inconveniente de las víctimas, ni siquiera saben que son víctimas, lo cual es como debe ser, pero resulta monótono y le quita la mitad de la gracia. Usted tiene un don raro, una víctima que puede apreciar la pericia de su propia ejecución. Por Dios, Dominique, ¿se va cuando le estoy rogando que se quede? Ella puso la mano en el picaporte. Se encogió de hombros y volvió a sentarse. Está bien, dijo él. Ah. De paso, no trate de comprar a Hampton Stoddard. Ahora lo tengo agarrado por la nariz. No venderá. No venderá. Ella había abierto la puerta, pero se detuvo y la cerró nuevamente. Oh, sí, por supuesto. Sé que lo ha intentado, pero es inútil, usted no es tan rica. No tiene bastante dinero como para comprar ese templo y no lo podría juntar jamás. Hampton no aceptará su dinero para pagar las reformas. Sé que usted le ha ofrecido esto también. ¿Lo quiere Rourke? A propósito, no creo que a Rourke le gustara que yo le hiciera saber lo que usted ha intentado. Sonrió de un modo que requería una protesta. El rostro de Dominique no dio contestación. Volvió a la puerta otra vez para marcharse. Una última pregunta nada más, Dominique. El abogado del señor Stoddard quiere saber si la puede citar como testigo, como experta en arquitectura. Se comprende que deberá testiguar por el actor. Sí. Testificaré por el actor. La causa de Hampton Stoddard contra Howard Rourke fue abierta en febrero de 1931. La sala de audiencia estaba tan llena que las reacciones de la concurrencia solo se manifestaban como un lento movimiento que corría por la extensión de cabezas, una ola perezosa como las arrugas en la estirada piel de un lobo marino. La concurrencia parecía una torta de frutas de todas las artes con la crema de la caja, rica y espesa. Había hombres distinguidos y mujeres elegantemente vestidas de apretados labios. Cada mujer parecía tener la exclusiva propiedad del arte que practicaban sus acompañantes, un monopolio defendido con las miradas resentidas de los otros. Casi todo el mundo se conocía. La sala tenía la atmósfera de una convención la noche de la apertura o de una reunión familiar. Había una sensación de nuestro grupo, nuestros muchachos, nuestra representación. Stephen Mallory, Austin Heyer, Roger Enright, Kent Lansing y Mick estaban sentados juntos en un rincón. Trataban de no mirar alrededor.
Mike estaba preocupado por Stephen Mallory. Insistió en quedarse cerca de él y lo observaba cuando les llegaba el eco de algún rumor. Al fin, Mallory lo advirtió y le dijo: «No se preocupe, Mike. No gritaré, no voy a matar a nadie». «Cuide su estómago, muchacho», dijo Mike. «Un hombre no puede enfermar solo porque lo quiera». Mike, ¿se acuerda de la noche que nos quedamos hasta tan tarde que era casi de día y el auto de Dominic no tenía gasolina, no había ómnibus y decidimos ir caminando a nuestras casas? El sol ya estaba alto cuando llegamos a nuestros domicilios. Está bien, piense en eso y yo pensaré en la cantera. ¿Qué cantera? Es algo que me contrarió mucho, pero a fin de cuentas no tuvo ninguna consecuencia. Por las ventanas se veía que el cielo estaba blanco y uniforme, como vidrios esmerilados. Parecía que la luz procedía de la nieve que había sobre los tejados y de las cornisas, una luz artificial que hacía que las cosas de la habitación pareciesen desnudas. El juez, con su rostro pequeño marchitado en la virtud, estaba encorvado en su alto sitial, como durmiendo. Tenía las manos levantadas a la altura del pecho y se apretaba las yemas de los dedos de ambas manos. Halfdan Stoar no estaba presente, lo representaba su abogado, un hermoso caballero alto y grave. Rourke se sentó solo en la mesa de la defensa. La concurrencia lo miraba fijamente y con disgusto, no encontrando placer en contemplarlo. No presentaba una actitud desafiante, parecía impersonal y tranquilo. No era como una figura pública en un lugar público, estaba como un hombre solo que escucha la radio en su propia habitación. No tomaba notas, no había papeles sobre la mesa que tenía delante, salvo un gran sobre. Los asistentes hubieran perdonado cualquier cosa menos a un hombre que podía permanecer como si tal cosa entre las vibraciones de un desprecio colectivo. Algunos habían ido para quedarse, pero a los 5 minutos de haber llegado lo odiaban. El abogado del actor expuso su causa en una breve alocución, admitía como una verdad que Halfdan Stoar le había dado completa libertad para diseñar y edificar el templo. La cuestión era, sin embargo, que el señor Stoar había especificado claramente que quería un templo, pero no se podía considerar un templo el edificio en cuestión, según los ejemplos conocidos, como el demandante se proponía probar con la ayuda de las autoridades en la materia. Rourke renunció al derecho de hacer una pública exposición ante el jurado. El Schwarzmann Tantuji fue el primer testigo que llamó el actor. Se sentó al borde del asiento reservado a los testigos y se echó hacia atrás, levantó una pierna y la cruzó horizontalmente sobre la otra, parecía entretenido, pero trataba de sugerir que el entretenimiento era una protección bien cuidada para no demostrar el aburrimiento. El abogado hizo una larga serie de preguntas sobre las aptitudes profesionales de Tuji, incluyendo el número de ejemplares que había vendido de su libro Sermones en Piedra. Después leyó en voz alta el artículo Sacrilegio y le pidió que manifestara si él lo había escrito. Tuji declaró que sí. Siguió una serie de preguntas, en términos eruditos, acerca de los méritos arquitectónicos del templo. Tuji afirmó que no tenía ninguno. Después continuó con un análisis histórico. Tuji habló con facilidad e incidentalmente hizo un breve bosquejo de todas las civilizaciones conocidas y de sus principales monumentos religiosos, desde los incas a los fenicios y a los isleños del este, incluyendo, cuando era posible, las fechas en que esos monumentos empezaron y se terminaron, el número de obreros empleados en su construcción y el costo aproximado en dólares. El auditorio escuchaba ebrio de emoción. Tuji probó que el templo de Stoar contradecía con cada ladrillo, con cada piedra,
todos los preceptos de la historia. He intentado demostrar, dijo en conclusión, que las cosas esenciales para la concepción de un templo son un sentimiento de temor y un sentimiento de humildad humana. Hemos notado las proporciones gigantescas de los edificios religiosos, las líneas encumbradas, los dioses horribles y grotescos como monstruos o después las gárgolas. Todo esto tiende a imprimir en el hombre el sentido de su insignificancia esencial, a aplastar a la criatura humana con su completa magnitud, a infundirle el terror sagrado que conduce a la mansedumbre y la virtud. El templo Estoar es la negación descarada de todo nuestro pasado, es un insolente no arrojado al rostro de la historia. Puedo aventurar un juicio porque este caso ha provocado el interés público. Todos hemos reconocido que esto, instintivamente, implica una actitud moral que escapa a las calificaciones legales. Este edificio es un monumento a un odio profundo a la humanidad. Es el yo de un hombre que desafía los impulsos más sagrados del género humano, de cada hombre de la calle, de cada hombre de esta sala de audiencias. No era un testigo que declaraba en la corte, era el Schwartz, que se dirigía a una reunión y la reacción fue inevitable, toda la sala estalló en aplausos. El juez dejó caer repetidas veces su mazo y amenazó con desalojar la sala. El orden fue restablecido, pero no en el rostro de la concurrencia, los rostros siguieron reflejando una pronunciada avidez por sus propios derechos. Resultaba grato ser escogido e incorporado al juicio como una parte damnificada. Las 3/4 partes de los presentes no habían visto el templo. Gracias, señor Tuji, dijo el abogado, inclinándose levemente. Después se dirigió a Rourke y dijo con delicada cortesía, «¿Tiene preguntas que hacer?» Rourke contestó, «No tengo nada que preguntar». El Schwartz-Tuji levantó una ceja y se alejó. «Señor Peter Keating», llamó el abogado. El rostro de Keating era atractivo y fresco como si hubiese dormido bien por la noche. Subió al sitial de los testigos con una especie de aire estudiantil, moviendo los hombros y los brazos innecesariamente. Prestó juramento y contestó alegre a las primeras preguntas. Su actitud en el sillón era extraña, su torso se inclinó a un lado con fanfarrona displicencia, un codo en el brazo del sillón, los pies abandonados y las rodillas apretadas una con la otra. No miró a Rourke en ningún momento. ¿Quiere nombrar algunos de los principales edificios que usted ha diseñado, señor Keating?, interrogó el abogado. Keating enumeró una lista de nombres impresionantes. Los primeros los dijo ligero, después siguió una vez más y más lentamente, como si deseara que los retuvieran. El último murió en sus labios. No se olvida el más importante de todos, señor Keating. ¿No diseñó usted el edificio Kosmorlotnik? Sí, murmuró. Señor Keating, ¿iba usted al Instituto Tecnológico de Stanton al mismo tiempo que el señor Rourke? Sí. ¿Qué puede decirnos de los antecedentes del señor Rourke allí? Fue expulsado. ¿Fue echado porque era incapaz de cumplir con las altas exigencias del instituto? Sí. Sí, así fue. El juez miró a Rourke. Un abogado se habría opuesto a aquella pregunta, considerándola capciosa. Howard Rourke no hizo ninguna objeción. ¿En esa época creía usted que él tenía algún talento para la profesión de arquitecto? No. ¿Quiere hablar, por favor, un poco más alto, señor Keating? Creía que no tenía ningún talento. Extrañas cosas ocurrían con la expresión de Keating. Algunas palabras le salían vigorosas, como si colocara un signo de admiración detrás de ellas, otras le salían juntas,
como si no quisiera detenerse a escucharlas. No miraba al abogado. Tenía los ojos puestos en la concurrencia. A veces parecía un muchacho que volvía de una francachela o un muchacho que en el metro acababa de dibujar un bigote en la cara de una hermosa joven en un anuncio de dentífricos. Después parecía que pidiera apoyo a la concurrencia, como si estuviese enjuiciado ante ella. ¿Alguna vez empleó a Rourke en su oficina? Sí. ¿Y se vio obligado a echarle? Sí, tuvimos que echarle. ¿Por incompetencia? Sí. ¿Qué nos puede decir acerca de la subsiguiente carrera del señor Rourke? Bueno, carrera es un término relativo. En cuanto a la cantidad de horas, cualquier dibujante de nuestra oficina ha hecho más que el señor Rourke. No podemos llamar carrera a construir 1 o 2 edificios, porque eso es nuestro trabajo de un mes. ¿Quiere darnos su opinión profesional de su trabajo? Bueno, pienso que es inmaturo. Muy alarmante, aunque interesante a veces, pero esencialmente juvenil. Entonces, el señor Rourke no puede ser considerado como un arquitecto completamente maduro. Por lo menos, no en el sentido en que usamos el término para referirnos a Rolstam Holcomb, a Ray Franco o a Gordon L. Prescott. Pero quiero ser justo. Pienso que el señor Rourke tiene posibilidades definitivas particularmente en los problemas de pura ingeniería. Podría llegar a ser algo. Yo he tratado de conversar con él acerca de esto, he tratado de ayudarlo honestamente, pero era lo mismo que hablar a una de sus estructuras preferidas de hormigón armado. Yo sabía que iba a llegar a una situación como esta. No me sorprende que, al fin, un cliente lo haya demandado. ¿Qué nos puede decir de la actitud de Rourke con sus clientes? Bueno, ahí está la cuestión. Esta es toda la cuestión. No le importaba ni lo que pensaban, ni lo que deseaban, ni lo que nadie en el mundo pensara o desease. Ni siquiera comprendía que otros arquitectos se preocupasen. No tenía un poco de comprensión ni de respeto. No veo dónde está el mal en tratar de ayudar a la gente. No veo dónde está lo malo en querer ser cordial y querido y popular. Porque tiene que ser eso un crimen. Porque alguien tiene que burlarse de eso, burlarse siempre, siempre, día y noche, sin darle un momento de paz, como la tortura china de la gota de agua, esa tortura que consiste en que caiga una gota sobre el cráneo, sin cesar. Las personas que asistían a la vista empezaron a darse cuenta de que Peter Keating estaba borracho. El abogado frunció el ceño, el testigo había sido aleccionado, pero se estaba saliendo de los carriles. Bueno, señor Keating, quizá fuera mejor que nos hablase de los puntos de vista del señor Rourke en arquitectura. Le diré si lo quiere saber. Él cree que uno debería quitarse los zapatos y arrodillarse cuando se habla de arquitectura. Eso es lo que él piensa. ¿Por qué habría que hacerlo? ¿Por qué? Es un negocio como cualquier otro, ¿no es así? ¿Que tiene desagrado? ¿Por qué tenemos que excitarnos? Somos nada más que seres humanos. Tenemos que ganarnos la vida. ¿Por qué las cosas no pueden ser simples y fáciles? ¿Por qué tenemos que ser algo así como héroes? Creo que ahora, señor Keating, nos estamos desviando levemente del tema. Nosotros somos. No, no somos. Sé lo que tengo que decir. Usted también. Todos ellos. Cada uno de los que están aquí. Voy a hablar del templo. B. ¿Quién busca un maniático para edificar un templo? Debería elegirse a una clase especial de hombres solamente. Un hombre que comprenda y que perdone. Un hombre que perdone.
¿Para eso se va a la iglesia, para ser perdonado? Sí, señor Keating, pero hable el señor Rourke. ¿Qué hay con el señor Rourke? Él no es arquitecto. No es capaz. ¿Por qué iba a tener miedo de decir que no es capaz? Porque todo le tienen miedo. Señor Keating, si no se siente bien y quiere retirarse. Keating le miró como si se despertara. Trató de dominarse. Después de un momento, dijo en voz baja, resignado. No. Estoy bien. Le diré todo lo que quiera. ¿Qué quiere que le diga? Haga el favor de decirnos, en términos profesionales, su opinión sobre la construcción conocida con el nombre de Templo Estoar. Sí. El Templo Estoar. El Templo Estoar tiene un plano articulado impropiamente que conduce a una confusión especial. No hay equilibrio de masas. Carece del sentido de simetría. Sus proporciones son absurdas. Habló con monotonía. Tenía el cuello tieso y hacía esfuerzos para no caer hacia adelante. Está fuera de toda proporción. Contradice los principios elementales de la composición. El efecto total es el de... Más alto, por favor, señor Keating. El efecto total es de dureza e ignorancia arquitectónicas. Demuestra que no hay sentido de estructura ni instinto de belleza ni imaginación creadora ni cerró los ojos, ni integridad artística. Gracias, señor Keating. Eso es todo. El abogado se dirigió a Rourke y le dijo nerviosamente. ¿Qué me preguntas qué hacer? No tengo nada que preguntar. Así transcurrió el primer día del juicio. Aquella noche, Mallory, Heyer, Mike, Enright y Lansing se reunieron en la habitación de Rourke. No se habían citado, pero fueron todos impulsados por el mismo sentimiento. No hablaron del juicio, pero ninguno de ellos hacía ningún esfuerzo para evitar el tema. Rourke se sentó en la mesa a dibujar y les habló del futuro de la industria de materiales plásticos. Mallory se rió con ganas, de súbito y sin razón aparente. ¿Qué le pasa, Steve? Preguntó Rourke. Pensaba, Howard, que hemos venido aquí a darle ánimos y que, en cambio, es usted el que nos los da a nosotros. Aquella noche, Peter Keating la pasó echado sobre la mesa de una taberna, con un brazo sobre la mesa y la cabeza sobre el brazo. Durante los 2 días siguientes una sucesión de testigos declaró en favor del demandante. Cada declaración empezaba con las preguntas que ponían de manifiesto los trabajos profesionales de los testigos. El abogado los conducía como un experto agente de publicidad. Austin Heyer hizo notar que los arquitectos deberían haber luchado para tener el privilegio de ser llamados a declarar, puesto que eso representaba la mejor publicidad para una profesión de suyo silenciosa. Ninguno de los testigos miraba a Rourke. Él los contemplaba a todos. Escuchaba sus testimonios y agregaba después de cada uno, no tengo preguntas que hacer. Rolstam Holcomb, en el sitial de los testigos, con la corbata flotante, el bastón con empuñadura de oro, tenía el aspecto de un gran duque o de un músico de café. Su testimonio fue largo y erudito, pero se sintetizó en sus últimas palabras. Es una tontería. Es una simple cuestión de tontería infantil. No puedo decir que sienta mucha simpatía por el señor Hampton Stoddard. Debería haber estado mejor informado. Es un hecho científico que el estilo arquitectónico del Renacimiento es el único apropiado para nuestra época. Si las mejores personas como el señor Stoddard
no lo quieren reconocer, que se puede esperar de todos los aspirantes arquitectos y el empleo en general. Se ha comprobado que el estilo Renacimiento es el único estilo conveniente para iglesias, templos y catedrales. ¿Qué se piensa de Christopher Wren? Se ríen de él. Y no hay que olvidar el monumento religioso más grande de todos los tiempos, San Pedro de Roma. ¿Quieren hacer algo mejor que San Pedro? Y si el señor Stoddard no insistió específicamente en querer estilo Renacimiento, ha obtenido justamente lo que merecía. Ha recibido su merecido. Gordon L. Prescott se presentó con un suéter cerrado, bajo una chaqueta de tela escocesa, pantalón de mezclilla y pesados zapatos de golf. La correlación de lo trascendental con lo puramente espacial en el edificio en discusión es enteramente disparatada. Si tomamos lo horizontal como lo monodimensional, lo vertical como lo bidimensional, la diagonal como lo tridimensional y la interpretación de los espacios como lo tetradimensional, y siendo la arquitectura tetradimensional, podemos ver sencillamente que este edificio es homoloidal o chato, en el lenguaje vulgar. La vía que fluye el caos con un sentido de orden, o, si se prefiere, de la unidad en la diversidad, o viceversa, la cual es la realización de la contradicción inherente a la arquitectura, está aquí absolutamente ausente. John Eric Smith atestiguó modestamente y sin obstrucción que había empleado a Rourke en su oficina, que Rourke había sido indigno de confianza, desleal y sin escrúpulos, y que había empezado su carrera robándole un cliente. En el cuarto día de la causa el abogado llamó al último testigo. Señorita Dominique Francon, anunció con solemnidad. Mallory dio un suspiro, pero no fue oído. La mano de Mickey lo sujetó por la muñeca y lo hizo permanecer quieto. El abogado había reservado a Dominique para el final, en parte porque esperaba mucho de su declaración y en parte porque estaba preocupado. Era el único testigo que no había sido preparado. Ella se había negado. Dominique nunca había tratado el templo de Stoddard en su sección, pero el abogado conocía sus primeros escritos sobre Rourke y Ellsworth le había aconsejado que la citara. Dominique estuvo mirando a la muchedumbre durante un instante desde el sitial de los testigos. Su belleza era sorprendente, aunque demasiado impersonal, como si no le perteneciese. En la sala, su presencia parecía una entidad aparte. La gente tenía la impresión de que era una visión que no había terminado de aparecer o una persona asomada a la baranda de un transatlántico durante la noche. Usted es la autora de la brillante sección, Su casa, que aparece en el New York Banner. Yo soy la autora de Su casa. ¿Su padre es Guy Francon, el eminente arquitecto? Sí. Mi padre fue invitado para venir aquí como testigo, pero rehusó hacerlo. Dijo que no le interesaba un edificio como el Templo de Stoddard, pero que pensaba que nosotros no nos estábamos conduciendo como caballeros. Bien, señorita Francon, ahora va a limitar sus contestaciones a nuestras preguntas. Tenemos la fortuna de tener a usted con nosotros, ya que usted es nuestro único testigo femenino, y las mujeres siempre tienen un sentido más puro de la fe religiosa. Siendo, además, una autoridad sobresaliente en arquitectura, está eminentemente calificada para facilitarnos lo que podría llamar con toda deferencia el punto de vista femenino de esta causa. ¿Quiere decirnos con sus propias palabras qué piensa del Templo de Stoddard, señorita Francon? Creo que el señor Stoddard se ha equivocado. No habría ninguna duda de la justicia de esta causa si hubiese hecho la demanda por el costo de la demolición y no por el de las reformas. ¿Tendría la amabilidad de exponernos sus razones, señorita Francon? Ya las han escuchado de todos los testigos de esta causa, repuso ella.
entonces presumo que está de acuerdo con todos los testigos precedentes. Completamente, aún más completamente que las personas que prestaron testimonio. Fueron testigos sumamente convincentes. ¿Quiere aclararnos eso, señorita Francon? ¿Qué quiere decir con exactitud? Lo que dijo el señor Tuji, que ese templo es un insulto contra todos nosotros. Ah, ya veo. El señor Tuji comprendió muy bien la cuestión. ¿Puedo aclararla con mis propias palabras? ¿Cómo no? Howard Rourke levantó un templo al espíritu humano. Vio al hombre como un ser orgulloso, fuerte, limpio, inteligente e impávido. Vio al hombre como un ser heroico y construyó un templo de acuerdo con ese ideal. Un templo es un lugar donde el hombre debe encontrar exaltación. Pensó que la exaltación procede de la conciencia sin culpa, que ve la verdad y la realiza, que se eleva a las más altas posibilidades del individuo, de no conocer ninguna vergüenza y de no tener motivo para avergonzarse, de ser capaz de mostrarse desnudo a plena luz del sol. Pensó que la exaltación significa alegría y que la alegría es un derecho del hombre. Pensó que un lugar edificado como una cena para el hombre es un lugar sagrado. Esto es lo que Howard Rourke pensaba del hombre y de su exaltación. Pero el Swarstugi dijo que ese templo era un monumento a un odio profundo a la humanidad. El Swarstugi dijo que la esencia de la exaltación debía ser arrojada de nuestros espíritus, para humillarnos y envilecernos. El Swarstugi dijo que el acto más noble del hombre era realizar su propia indignidad de implorar perdón. El Swarstugi dijo que resultaba depravado no admitir que el hombre es algo que necesita ser perdonado. El Swarstugi vio que ese edificio era de un hombre y de la tierra, y dijo que tenía su asiento en el barro. Glorificar al hombre, dijo el Swarstugi, es glorificar al placer bestial de la carne, porque el reino del espíritu está fuera del alcance del hombre. Para entrar en ese reino, dijo el Swarstugi, tiene que andar de rodillas como un mendigo. El Swarstugi es un amante del género humano. Señorita Francon, no estamos discutiendo al señor Tuji, de modo que si usted se limita. Yo no condeno al Swarstugi, yo condeno a Howard Rourke. Un edificio, se dice, tiene que ser una parte de lo que le rodea. ¿En qué mundo edificó Rourke su templo? ¿Para qué clase de hombres? Mira alrededor. ¿Puede un templo ser sagrado sirviendo de escenario al señor Stoddard? ¿Al señor Holcomb? ¿Para el señor Keating? Cuando usted los mira, oye al Swarstugi o condena a Howard Rourke por la indecible indignidad que ha cometido. El Swarstugi tiene razón. Ese templo es un sacrilegio, aunque no en el sentido que él era. Creo que el señor Tuji también lo sabe. Cuando usted ve que un hombre arroja perlas a los cerdos, no siente indignación contra el cerdo, sino contra el hombre quien tampoco valora las perlas, arrojándolas a la basura y recibiendo en cambio un concierto de gruñidos. Señorita Francon, creo que este testimonio ni es importante ni admisible. No se le puede impedir declarar a la testigo, dijo el juez inesperadamente. Estaba aburrido y le gustaba contemplar la figura de Dominique. Además, sabía que el auditorio estaba gozando el testimonio, aun cuando sus simpatías estaban de parte de Hampton Stoddard. Señoría, parece que ha habido una mala interpretación, dijo el abogado. Señorita Francon, ¿por quién está prestando declaración? ¿Por el señor Rourke o por el señor Stoddard? Por el señor Stoddard, se entiende. Estoy exponiendo las razones según las cuales el señor Stoddard debería ganar esta causa. Prosiga, dijo el juez. Todos los testigos han dicho la verdad, pero no toda la verdad.
Estoy, simplemente, llenando las omisiones. Ellos hablaron de amenaza y de odio. Tenían razón. El templo Estoar constituye una amenaza para muchas cosas. Si lo dejaran existir, nadie tendría el coraje de mirarse al espejo. Y hacer eso a los hombres es algo muy cruel. Píales cualquier cosa a los hombres, píales que consigan riqueza, fama, amor, brutalidad, crimen, sacrificio, pero no les pida dignidad, porque odiarán su alma. Ellos lo conocen mejor, tienen que tener sus razones. No le dirán, por supuesto, que lo odian, le dirán que son odiados, o algo bastante similar. ¿Saben la emoción que esto implica? Así son los hombres. ¿De qué vale entonces ser el mártir de lo imposible? ¿De qué vale edificar para un mundo que no existe? No veo, señoría, qué relación puede tener esto. Estoy dando pruebas para usted. Estoy probando porque usted tiene que estar con el Swarstuji, como lo hará, de seguro. El templo Estoar tiene que ser destruido. No para salvar a los hombres de él, sino para salvarlo de los hombres. Que el Señor Estoar gane la causa. Estoy plenamente de acuerdo con todo lo que se está haciendo aquí, a excepción de un punto. Destruyamos, pero sin pretender que estamos cometiendo un acto virtuoso. Dominica abandonó el sitial. El abogado se inclinó hacia el tribunal y dijo: ¿El demandante ha terminado? El juez se dirigió a Rourke que hizo un vago ademán, invitándole a actuar. Rourke se levantó y se dirigió al juez con un sobre en la mano. Sacó del sobre 10 fotografías del templo Estoar y las puso encima de la mesa del juez. Y dijo: La defensa ha terminado.